nombre es Mauro, tengo 25 años, soy de Jujuy. Mi primera experiencia con el Señor fue cuando tenía 5 años, cuando mis padres se separaron. Y desde ese momento nuestra vida en familia comenzó a cambiar. Después, en mi adolescencia, mi papá se alejó del Señor y ahí pegó otro giro en mi vida, pero negativamente. Y mi vida se llenó de rencor porque mi papá ya no era el mismo y ya no lo tenía como figura de autoridad, y empecé a experimentar otras cosas fuera del Señor y empecé a agotar toda experiencia posible. Conocí al Señor cuando un amigo me invitó a la iglesia y yo notaba en él que poseía algo que a mí me faltaba. Yo en ese momento estaba vacío, no tenía un propósito, un significado y mucho menos un destino. Hasta que Jesús se presentó y en él, en su persona, pude encontrar el perdón y por lo tanto también todo lo que a mí me faltaba. Y no tenía nada que perder, más todo que ganar. A partir de que conocí al Señor, mi vida empezó a llenarse de gozo, de plenitud, sin importar lo que pudiese pasar. Yo sabía que no iba a cesar de existir el dolor, pero que iba a tener un significado en la eternidad. Hola, soy Damián, soy residente de Caballito hace muchos años y mi experiencia con Dios comenzó desde muy chico con mis abuelos, quienes me inculcaron la palabra, me enseñaron de las historias de Dios, de Jesús, y desde chico me involucré mucho. De grande me alejé, sentí que la comunión con Dios se había truncado, se había cortado, y pasé por momentos de tribulación, de miedo, de ansiedad. Conocí a Cristo en una iglesia de Brasil, me reencuentro con Él y le entrego mi vida. Decido seguir el camino y la palabra de Dios, y al día de hoy fue la decisión más importante que tomé en mi vida. A partir de ese momento me reconozco una persona nueva, con un corazón lleno de Dios, inundado en la palabra, en la fe, y feliz por todo eso, por haber reencontrado mi lugar en la iglesia, en Caballito, y con los hermanos que me acompañan siempre. Hola, mi nombre es Shiane, tengo 22 años. Ahora voy a contarles un poco sobre mí. Gracias a mi abuela y a mi madre, desde muy chica conocí a Jesús y las historias de la Biblia, como por ejemplo David y Goliat, José en el Egipto, pero era solamente esto. En realidad no conocía el verdadero significado de todo esto. Y fue así por mucho tiempo a lo largo de mi niñez y adolescencia. Sucedió que una vez, por vuelta de mis 17 años, una amiga habló sobre Jesús y el verdadero significado de lo que Él hizo por mí en la cruz. Hasta que sentí en mí una enorme voluntad de entregar mis caminos a Dios y creer en su gran acto de amor. Entonces empecé a frecuentar una iglesia y percibí que no bastaba creer, sino que desarrollar todos los días mi relacionamiento con Dios, y también que mi carácter tenía que ser parecido con Él. Después que confié mis caminos a Dios, entendí que su Espíritu vive en mí y que vivo bajo de su gracia y su amor. Soy muy agradecida por eso y muy feliz también. Hola hermanos, me llamo Thais, tengo 22 años y soy de Brasil. Yo nací en una familia cristiana. Mis abuelos conocieron a Jesús antes de que yo naciera, así que cuando yo nací ya estaba en la iglesia. Y desde niña yo acompañaba a mi abuelo a la iglesia y yo iba a todos los cultos, cantaba en el coro de los niños y además en casa también
nosotros aprendíamos acerca de la palabra, hacíamos nuestros devocionales juntos, orábamos. Entonces fui aprendiendo acerca de Dios y acerca de también lo que Jesús hizo en la cruz por mí y por la humanidad también, y su plan de salvación para mi vida. Bueno, ahí me acuerdo que en un día durante la escuela bíblica el pastor habló acerca del arrepentimiento y el aceptar a Jesús, y esto quedó mucho en mi cabeza porque yo me di cuenta que nunca había hecho eso, de confesar a Jesús delante de las personas. Como siempre solo iba a la iglesia y no había tenido este momento. Así que yo y otras amigas de la iglesia que estaban también en la misma situación, hablamos con nuestro pastor y decidimos juntas como oficializar nuestra decisión de servir a Jesús delante de toda la iglesia. Y así hicimos. Después, a los 12 años, yo me bauticé y desde ahí tengo dedicado mi vida a Jesús, a servirlo en la iglesia y a obedecer su palabra y caminar de acuerdo con su voluntad para mí. Hola, yo soy Isabelle, soy de Brasil y bueno, mis padres entregaron sus vidas a Cristo en mi niñez. Entonces, desde cuando yo tenía como 2, 3 años más o menos, yo iba con ellos a la iglesia. Fue a través del contacto con estos hermanos creyentes que sirven al Señor con tanto amor y con tanta devoción, que yo percibí que a pesar de estar toda mi vida en la iglesia, yo no vivía como una cristiana. Y yo conocía las historias de la Biblia, yo conocía las canciones, los himnos, pero no tenía un relacionamiento con Jesús. Jesús no era un desconocido, pero tampoco era mi mejor amigo. Empecé a leer la Biblia, empecé a orar, a servir en la casa de Dios, y finalmente yo pude comprender el significado de la muerte de Jesús. Y eso cambió mi mirada. Y bueno, a partir de este momento yo empecé a ver la vida con los anteojos de la gracia. Mi nombre es Graciela, conocí al Señor a los 10 años, a casi 11 aproximadamente, a través de mi papá, que un día llegó a mi casa y nos dijo que había conocido a alguien que había transformado su vida. A partir de ese momento empezamos a ir todos a la iglesia y al año más o menos empezamos a servir todos al Señor. A la edad de 15 años me bauticé y bueno, trabajamos todos juntos en la iglesia. A los más o menos 3 años de haberme bautizado, ocurrió algo no grato en la iglesia y bueno, me alejé del Señor, dejé de congregarme y bueno, después de un tiempo volví a la iglesia, pero ya no era lo mismo, ya no sentía el gozo del Señor, no sentía las ganas de servir al Señor como antes, hasta que más o menos fue en la pandemia cuando me puse a cuentas con Dios y le pedí para poder congregarme en un lugar donde pudiera servirlo y que pudiera hacer su voluntad, ¿no? En el mes de mayo conocí a esta iglesia a través de internet, me comuniqué con el hermano José a través de Instagram, me comunicó el día de reunión, entonces previamente miré por YouTube una prédica de este lugar y bueno, me llamó mucho la atención cuando la hermana Silvia Ibáñez habló del amor de Dios y dijo que esto era una familia, que ellos eran una familia, y cuando escuché predicar al pastor me terminé de convencer de que tenía que venir a este lugar. Así que eso fue un 19 de mayo, el día 22 de mayo estaba acá
Y bueno, y mi deseo de seguir acá es porque veo que predican la palabra de Dios y que el amor de Dios se ve en la vida de los hermanos. Y por eso deseo congregarme acá hasta que el Señor venga o hasta que me tenga que ir a otro lugar, ¿no? Hola, mi nombre es Natalia. Hace 10 años escuché de Jesús, de su evangelio, a través de un compañero de trabajo. Por recomendación de él me acerqué a una iglesia donde ahí me bauticé y me congregué por 2 años. En algún momento empecé a apartarme de Dios y un día finalmente me alejé de él y de la iglesia. Y si bien yo no recuerdo cuándo entendí el evangelio ni cuándo creí que Jesús era mi Salvador, sí recuerdo el momento cuando 2 años después y con la vida destrozada entendí que tenía que volver a Él porque no tenía más dónde ir. Y nada más, porque después llegué acá. Conocí al Señor cuando tenía 28 años. Yo creía en Dios, pero no tenía ninguna respuesta. Estuve angustiada, enferma, con reuma deformante. Llegué al Señor en un lugar que se predicaba la palabra de Dios, invitada por mi cuñada, y el Señor entró en mi corazón. Me dio paz, me dio gozo. Desde que conocí a Cristo, el Señor, empecé a concurrir a la iglesia y fui llena del Señor y empecé a trabajar en la obra de Dios. Y también hice los cursos bíblicos en la Iglesia Madre de los Olivos y seguí en el camino del Señor hasta hace 38 años, y por eso ahora estoy sin iglesia. Volvió a partir mi pastor y aquí estoy queriendo nuevamente ser miembro de esta iglesia para seguir haciendo la obra de Dios. Gabriel, ¿cómo y cuándo conoció a Jesucristo? ¿Cuántos años tenía? 40. ¿40? ¿Y qué le había pasado? Tuvo ACV. ¿Una ACV? Sí. ¿Y Me quedé mucho. Todo que parte de esta no podía mover. una hemiplegia que le dejó la mitad del cuerpo que no se podía mover? Sí, sí. ¿Y ahí conoció a Jesús en ese momento de la vida? Sí. Cristo me sanó, me devolvió la voz, me devolvió prácticamente. Yo quiero servir al Señor, por tanto estoy acá. Amén. Quiere decir que el Señor lo sanó, porque creo que usted me contó de que la cosa estaba, que le decían esto, lo sanó, le devolvió todo el movimiento, pudo empezar a hablar. Todo es así que de esta noche no pasa. De esta noche no pasa, le dijeron los médicos. Y por la gracia del Señor, ¿cuántos años pasaron de esa frase? 32 años. 32 años. Y quiere ser miembro de la iglesia para servir al Señor. Gracias, Gabriel. Muchas bendiciones. Hola, mi nombre es Schneider y antes de conocer al Señor todo estaba malo en mi vida, y después yo encuentro a mi señora y ella me aprende a leer la Biblia, todo eso, y después de eso yo conocí al Señor, todo estaba bien en mi vida. ¿De dónde venías vos, Schneider? ¿De qué país? De Haití. ¿Y conociste a tu esposa acá en Buenos Aires? Sí, en el año 2017. Y a través de ella conociste a Jesucristo. Sí. Y después de eso todo estaba bien en mi vida y ya me quiero bautizar. ¿Te querés bautizar? Cristo te dio esa sonrisa. Sí. Que Dios te bendiga. Gracias. Hola, soy Eunice. Mi niñez
niñez fue bastante tranquila. Nací en un hogar cristiano, crecí en el ambiente de la iglesia, escuchando y conociendo la palabra de Dios. En mi adolescencia sabía que tenía que tomar una decisión de seguir a Jesucristo o elegir una vida lejos de Él. Y decidí seguirlo a mis 14 años durante una reunión de oración. Ese día creí en Dios, que Él se hizo hombre, Jesucristo, dando su vida por mí, mostrándome su gran amor para salvarme. Ese día le entregué mi vida y desde ese día Él es quien me llena, Él le da llenura a mi vida y Él es mi propósito de vivir. Él me llena de gozo, paz y me da mucho amor. Qué bueno, Eunice. No nos dijiste de dónde venís, porque vos no sos de acá de Buenos Aires, ¿no es cierto? De Catamarca. De Catamarca. ¿Y por qué te querés bautizar? Quiero obedecerlo, porque Él dice, cree en mí y sé bautizado. Yo creo en Él. Quiero bautizarme. Amén. Que Dios te bendiga, Eunice. Mi nombre es Emi, tengo 21 años, yo soy de Brasil y bueno, cuando tenía 3 años y mientras estaba en Japón, mi mamá conoció a Dios y de ahí yo y mi hermano siempre íbamos con ella a la iglesia. Así que crecí en la casa de Dios, aprendiendo su palabra, escuchando de Él. Y bueno, fui bautizada a los 15 años. Y no me recuerdo el momento exacto que acepté a Jesús, porque Él siempre estuvo en mi vida, siempre hizo parte y siempre creí en Él. Bueno, pero a lo largo de mi vida había una inquietud donde el Espíritu Santo me incomodaba y bueno, me señalaba que yo debía conocerlo más, debía conocer a Jesús, tener una profundidad más en la relación con Él. Así que esto me tomó tiempo, me tomó años, tuve muchas oportunidades para esto, pero Dios me mostró en un momento, en una forma difícil. Y bueno, hice un examen importante donde que deseaba aprobarla y bueno, era cristiana, era de una universidad cristiana, rodeada por cristianos, en una ciudad cristiana, y pensaba que era la perfecta para mí y que ya estaba para aprobarla. Así que cuando fui a hacer el examen me tomaron Biblia, una materia que para mí ya estaba como vencida porque había escuchado acerca de la palabra de Dios desde siempre. Y bueno, desaprobé por esta materia. Así que Dios me mostró allí que no lo conocía de verdad, que tenía que ver con mis propios ojos Él y que lo conocía solo por oír hablar. Así que en aquel momento decidí buscar a Dios más profundamente.